Eunice Rendón, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Bien, dos temas que vamos a hablar contigo. Primero, este que acabamos de presentar, una declaración que viene del titular del Instituto Nacional de Migración, una declaración trompista, separar a las familias, quitarle a los hijos porque están en riesgo. Pues vienen huyendo del riesgo. Digamos que están tratando de llevar a sus hijos a un lugar mejor. Y claro, pues hay muchos riesgos en el camino, pero quitárselos nunca ha sido la solución. ¿Cómo ves esto? Bueno, sin duda es muy desafortunado el comentario, sobre todo el tema de la separación, Sí. pero creo que sí hay varias aristas que tratar. O sea, por un lado, hay que entender que la niñez migrante es parte de la realidad o del fenómeno migratorio, ya casi en un 30%, Alejandro, muchas veces acompañada y muchas veces también niños migrantes solos, y que sí, y creo que en ese sentido sí hay un riesgo de los niños en la migración desde que salen en el tránsito. Por su edad y su perfil, pues tienen una mayor vulnerabilidad, incluso ahora en este paso por el Darién, a caerse, a irse en estos caminos peligrosos, a poder tener algún daño, algún ahogamiento. O sea, eso también los datos duros nos muestran cómo sí ha habido una mayor vulnerabilidad de estos niños en el camino. También es verdad, Alejandro, que muchas veces los traficantes también engañan a las personas y les dicen que si vienen con niños, pues van a poder ingresar a Estados Unidos de forma más expedita. Entonces, sí hay de pronto riesgos que se corren inminentes al camino, y creo que eso sí es importante observarlo. Claro que esto pues no es motivo para separar a los niños y a las niñas de sus padres, pero además pues no esa facultad no la tiene el instituto. Creo que más quizá el comisionado quería explicar estos otros peligros que hay, pero definitivamente el tema de la niñez hoy es un reto. Primero, no se pueden separar, pero además creo que vale la pena este tema, Alejandro, para subrayar que la ley de migración cambió hace un par de años justamente para proteger a los niños y a las niñas. Entonces, el Instituto Nacional de Migración desde entonces ya no puede tener en detención a niños ni solos ni acompañados. Y eso es una buena noticia para México. El problema, Alejandro, ha sido que la aplicación de estos cambios a la ley de migración han sido lentos y creo que un poquito tortuosos. Es decir, el DIF, que es la institución, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, que es quien debe encargarse ahora de estos niños y de los niños con familias, pues no ha terminado de hacerlo, y ahí queda un vacío pues muy grande que todavía no se termina de atender, y que es parte de la problemática que hoy vemos en todo el país con la niñez migrante y con las unidades familiares, que también son parte del día a día. Entonces creo que esto nos debe, este hecho nos debe también llevar, Alejandro, a subrayar que toca atender estos cambios de la ley con los presupuestos adecuados, porque parte del reto ha sido los desafíos institucionales que no tienen el presupuesto el DIF, que parece que todavía no les cae el 20 que les toca esta tarea, ¿no? La capacidad técnica tampoco la tienen en algunos lugares, falta el fortalecimiento y la difusión también, pues de cuidados alternativos, en fin, hay todo un tema ahí detrás para que verdaderamente se hagan valer los derechos de los niños y las niñas. Y por supuesto, en la era de Trump, lo que vimos allá, la separación, pues no deja nada bueno, y tiene daños a la salud mental muy importantes de los niños y de las niñas migrantes. Exactamente, nadie está en contra en que se protejan a los niños. Lo que parece mal, y la amenaza que hace el titular del INM o del INAMI, como le quieran decir, es que les dice, los vamos a separar, se los vamos a quitar. Y eso no se puede, eso está prohibido. Lo que deben de hacer es inhibir a los migrantes, inhibir a que pongan en riesgo a los menores. En este caso, si van los padres con los hijos, si van los niños solos, pues sí los tienen que llevar al DIF. Pero un poco es eso, ¿no? Esa amenaza trompista de vamos a separar a las familias. Pero incluso los niños acompañados, que eso es parte de lo que no se ha atendido de la ley, tienen que ir al DIF. O sea, los que tienen una familia y vienen con una compañía, es el DIF quien tiene que encargarse de ellos. Y la realidad es que ha sido la sociedad civil quien ha dado la cara un poco por las instituciones atendiendo a estas familias, pero sí hay un reto mayor en el camino, y como bien dices, bueno, es muy desafortunado lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Esa separación familiar ha hecho, tú ahorita dabas los números, hay familias que no han podido reunificarse porque los niños eran muy menores y entonces ni siquiera pueden decir nada para poder reubicar a sus padres, ¿no? Aunque después se mandató a hacerlo. Entonces sí, eso sin duda es un daño mayor, pero creo que no debemos dejar al lado todo el reto que tiene el Estado mexicano, y que ya es momento, ¿no?, que sirva esto para que ya se atienda, se den los recursos al DIF y realmente se trabaje en todo el plan de restitución
de los derechos de las niñas y las niñas, porque de los niños y las niñas migrantes, porque finalmente, como decía yo hace un rato, es parte de la realidad migrante que vemos todos los días y son la cara más vulnerable del fenómeno migratorio y tenemos que protegerlos todos los países y creo que todos los actores que estamos en el tema migratorio. Bien, se nos acaba el tiempo. Voy a mostrar el adelanto de lo que hablaremos la próxima semana, Eunice, porque nos pediste mandar a tomar esta imagen. Es en la Colonia Juárez, son haitianos, ¿no? Es una crisis que ya se vive aquí en Ciudad de México. Ahí está. Si te parece, lo hablamos la próxima semana contigo. Sí, claro que sí, Alejandro. Muchas gracias, Eunice Rendón. Ahí las imágenes de haitianos en calles de la Ciudad de México.